Hola a todos y bienvenidos a las fijas de Medicina y Ciencia de Kabul. En esta oportunidad vamos a hablar de los efectos de los receptores adrenérgicos, muscarínicos e histaminérgicos en diferentes tejidos del cuerpo. Para eso es importante recordar que estos receptores pertenecen a una familia que se denominan las familias de receptores acoplados a proteína G o GPCRs, pero también se los conoce como receptores 7TM porque son proteínas que pasan 7 veces la membrana. Importante para empezar a hablar de todo esto es recordar qué proteína G o qué actividad catalítica tiene cada uno de estos receptores. Empezaremos con los adrenérgicos. Alfa 1 tiene actividad GQ, alfa 2 GI y los beta tienen actividad alfa S. Bien, en el caso de los muscarínicos, los impares tienen actividad GQ y los pares tienen actividad GI. Y en el caso de los histaminérgicos, H1 es GQ, H2 es S y los demás son I. Una mnemotecnia que te puede ayudar a recordar estas proteínas G que determinan mucho el efecto, en el caso de los adrenérgicos sería juntar la palabra KISS como ves en inglés. Entonces, esta secuencia te podría ayudar a recordar qué receptor tiene qué proteína G. En el caso de los muscarínicos, juntamos a las palabras formadas ahí, sería como kik, ¿no? Eso me recuerda mucho cómo hace mi gato en las mañanas cuando reniega, ¿no? Así como kik, kik. Tal vez te pueda ayudar a acordarte. Y en el caso de los histaminérgicos, tenemos una palabra, a mí me hace sentido acordarme de quesito, ¿no? Así como que, sí, to. Entonces, esta secuencia me hace acordar de los receptores histaminérgicos y qué proteínas G tienen a. Ahora comentaremos de los receptores que se ubican en cada tejido y qué efectos tienen. Empezaremos con el ojo. En el ojo, por parte del sistema simpático, tenemos el receptor adrenérgico alfa 1 y por parte del sistema parasimpático tenemos el receptor muscarínico M3. Recordando que alfa 1 es GQ y M3 es GQ. Ambos se ubican en los músculos de diferentes partes del ojo, pero enfoquémonos en la pupila. Entonces, esto va a generar una contracción de un músculo, que es el músculo dilatador de la pupila, en el caso del simpático. Entonces, el músculo dilatador de la pupila va a generar un efecto que va a ser midriasis. En el caso del receptor M3 parasimpático, también genera contracción de un músculo, pero en este caso es el músculo constrictor de la pupila, lo que va a generar el efecto de miosis. Y ya vemos eso en el ojo. Pasemos a las glándulas. En la parte glandular, nosotros podemos tener en el sistema simpático receptores beta, beta 2 principalmente. Y en el caso de la parte muscarínica, M3 también. Beta era GS y muscarínico 3 es GQ. En el caso de los efectos, lo que se va a evidenciar es que va a haber menos secreción de saliva. Entonces va a haber menos saliva y va a ser más espesa. Va a estar cargada de proteínas. En el caso de la activación del M3, lo que va a pasar es el efecto contrario. Va a aumentar bastante la saliva. Eso nosotros lo conocemos como cialorrea en medicina. Antes de pasar al corazón, hablemos de un tejido que es muy importante en una estructura, que es el vaso sanguíneo. Dibujamos acá un vaso sanguíneo, un vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo en el sistema adrenérgico. El sistema adrenérgico podemos tener regulación por dos receptores adrenérgicos, que bien podría ser alfa 1 o beta 2. El alfa 1 ya saben que tiene actividad GQ y su efecto va a ser constricción, o sea, vasoconstricción.
sea, va a disminuir el vaso, ¿no? El radio del vaso. Pero el beta 2 lo que va a hacer es dilatación. ¿Ya? Entonces, tal vez lo colocamos mejor así, como que el alfa 1 cierra el vaso, vasoconstricción, y el beta 2 lo dilata. ¿Ya? Eso va a depender. En los vasos centrales, el alfa 1 es más fuerte y cierra, ¿no? Genera aumento de la presión arterial, ¿no? Un mayor flujo. Y también en los vasos periféricos cierra y genera como una sensación de frío. En el caso del beta 2, uno lo encuentra más cercano a los músculos, entonces va a haber un mayor flujo en los músculos porque se van a vasodilatar ahí los vasitos. Y en el caso del vaso sanguíneo en el sistema parasimpático, va a predominar receptores muscarínicos, también M3, ¿no? M3 está casi en todas. Y M3 no actúa en cualquier parte del vaso, ¿no? El vaso tiene tres capas, actúa en el endotelio, que es la capa más interna. En cambio, los receptores adrenérgicos actúan en el músculo liso, que es una capa intermedia, ¿no? Entonces, la capa más interna del endotelio tiene M3. Y ahí lo que va a generar este M3 es una dilatación bastante fuerte. Y aprovechando que estamos en el vaso, también es importante comentar que en ese endotelio también hay receptores H1, histaminérgicos 1. En ambos casos, ambos receptores tienen algo en común. Ambos receptores son proteínas GQ acopladas, entonces tienen actividad GQ. Y en ambos casos, el endotelio, al tener activación por alfa Q, permite liberar óxido nítrico y eso genera vasodilatación. Entonces, hay una dilatación fuerte. En el caso de las alergias, esa activación del H1 hace que genere una hipotensión en el paciente y es peligroso. Bien, entonces ya vemos un histaminérgico involucrado por acá en el corazón. El corazón también es súper importante sus receptores. El receptor predominante en el tema parasimpático es el muscarínico 2 y en el caso del corazón, beta 1 predominantemente, pero también podemos encontrar alfa 1. Otros receptores que podemos encontrar también en la parte cardíaca son los histaminérgicos, ¿no? Pero de ellos vamos a hablar en un momento. Por acá tenemos los adrenérgicos primero. Beta 1 tiene actividad GS y alfa 1 tiene actividad GQ. Beta 1, dentro de toda su señalización, al final lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca y también la fuerza de contracción, ¿ya? Que eso se puede traducir al final en aumento de la presión arterial. Y alfa 1 también, ¿no? Puede contribuir a estos dos efectos también, pero el que predomina es beta 1. Por otro lado, tenemos el M2. El M2, según las mnemotecnias que comentamos, tiene actividad GI. Por lo tanto, es un inhibidor. Es alguien que disminuye la actividad. Entonces, su efecto neto en la parte cardíaca va a ser disminuir la frecuencia cardíaca y disminuir la presión arterial. También podemos encontrar receptores H2, por ejemplo. Y también podemos encontrar el receptor de histamina H1. ¿Cuál va a ser el efecto de estos receptores? Cada uno tiene proteínas G acopladas diferentes. Entonces, si nos acordamos, H1 es GQ y H2 es de otro tipo, alfa S. Entonces, ya. Lo que hace H2 netamente en el corazón es aumentar el impulso, así que va a promover aumento de la frecuencia cardíaca y aumento también de la fuerza de contracción, que después podría aumentar un poco la presión, pero obviamente no es tan fuerte como el adrenérgico. Y H1, por el contrario, hace efectos contrarios a H1, a H2, ¿no? Va a disminuir el impulso, disminuye un poco la presión arterial y disminuye también un poco la frecuencia cardíaca. Así que hasta ese momento, histamina lo que hace es una vasodilatación, disminuye la presión, disminuye la frecuencia y en un choque anafiláctico, pues se explica por qué.
Ahora continuamos con el tejido bronquial pulmonar. En el bronquio, en el músculo bronquial, nosotros tenemos principalmente receptores adrenérgicos beta 2. Hay otros tipos también, pero este es uno muy predominante. Estos tienen actividad G tipo S y su efecto final va a ser la relajación. Relaja el músculo liso, lo que va a terminar efectuando una broncodilatación. Esa relajación dilata el bronquio y si dilatas el bronquio hay más entrada de aire, ¿no? Por otro lado, también podemos encontrar algunos receptores muscarínicos también en el bronquio, ¿no? Principalmente M3, ya vemos en varios sistemas M3, y M3 pues es alfa Q, y eso en un músculo liso, porque promueve la entrada de calcio en el músculo, va a generar un cierre, vamos a ponerle así, un cierre del bronquio, o sea, una broncoconstricción, va a entrar menos aire, porque está cerrando. También otro receptor que se puede ver involucrado en esto es el receptor H1 de histamina, que también tiene actividad GQ y va a terminar generando un efecto muy similar, un cierre del bronquio, menos aire, sensación de falta de aire, después asfixia y demás. Ahora continuamos con la parte hepática. El hígado tiene receptores adrenérgicos. Por aquí tenemos alfa 1 y beta 2. Cada uno contiene su proteína G respectiva, alfa 1 GQ y beta S. En ambos casos, el efecto va a ser muy similar. Ambos buscan aumentar la glucosa en plasma. Entonces, su efecto final va a ser aumentar la glucosa. Y lo van a hacer a través de la degradación del glucógeno, o sea, glucogenólisis, y también por la activación de las vías anabólicas de la gluconeogénesis. Adicional, también tenemos otro tejido importante que es susceptible a receptores adrenérgicos para este proceso, que es el tejido adiposo, en el cual este tejido adiposo que tiene receptores beta 3. Los receptores beta 3 que también tienen proteína GS, activan diferentes quinasas, enzimas y promueven la lipólisis. Entonces aquí lo que hay es una lipólisis. Lipólisis. Bien, la lipólisis brinda energía para que la gluconeogénesis en el hígado sea más potente. Entonces, por todo lado, el receptor adrenérgico está apoyando. No nos olvidemos que en el páncreas también hay un receptor adrenérgico importante, que es el alfa 2. Recordamos que tiene proteína GI acoplado. Y lo que va a hacer es prácticamente bloquear la secreción de insulina. Entonces, la insulina normalmente se secreta con la activación del alfa 2, no hay insulina. Entonces, por donde veamos, el sistema adrenérgico, ya sea en el hígado, en los procesos de metabolismo de la glucosa, la lipólisis, la inhibición de insulina, todos estos sistemas van a buscar aumentar la glucosa por las diferentes vías metabólicas de energía. Ahora, respecto al tejido gastrointestinal, ¿no? En el estómago tenemos varios receptores que estimulan la producción de sustancias y la motilidad. Entonces, en el caso del estómago, hay receptores que promueven la secreción de ácido para la digestión, ¿no? Uno de ellos es el M3 y también los receptores de histamina H2. Entonces, si estimulas tanto el M3 o el H2, al final va a haber un aumento de ácido clorhídrico, ¿ya? O sea, va a haber más ácidos disponibles en el estómago o gastritis, ¿no? Dependiendo de. Justamente a razón del conocimiento de eso, se sacaron algunos medicamentos, ¿no? Como los famosos bloqueadores de H2
como la ranitidina. Totalmente ya no está en uso. Ahora, también hay un receptor adrenérgico acá, que promueve más bien que los esfínteres se cierren, ¿no? Entonces retrasa el vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces acá se ha visto alfa 1 y eso cierra el esfínter, hace contracción y por lo tanto reduce el vaciamiento gástrico, ¿no? O sea, hace que la comida se retenga más tiempo en el estómago. También se ha visto que algunos receptores adrenérgicos podrían promover un poco más de secreción de ácidos, ¿no? Pero el principal son los comentados acá, muscarínicos y histaminérgicos. Y pasamos al intestino. En el intestino hay bastantes receptores muscarínicos tipo M3, también M2, M1, ¿no? Pero nos interesa bastante los M3. El receptor M3, muscarínico 3, vamos a colocarlo mejor, más definido. Como tiene su proteína G acoplada, GQ, va a promover la contracción del músculo liso y eso va a generar aumento del peristaltismo, lo que quiere decir que el intestino se va a mover más rápido y si hubiera un contenido, se va a evacuar más rápido. Entonces podría promover diarreas, ¿no? O evacuación. Respecto al sistema adrenérgico, encontramos bastantes receptores tipo beta, beta 1, beta 2, beta 3, pero uno de los más prominentes es el beta 2 en general. Y el beta 2 más bien, al contrario, promueve una relajación del músculo liso, lo cual en el sistema gastrointestinal va a ser como estreñimiento. Entonces, se va a detener el tránsito, algo se va a quedar atorado y no se va a mover. Como no se va a mover, puede generar que haya aumento de gases, sensación de llenura, ¿no? Y lo que no evacúa después dolor, ¿no? Y demás. En la parte renal. En la parte renal, respecto a los receptores de acetilcolina, no es tan predominante, hay un efecto en los vasos, pero no es tan predominante. En la parte simpática, sí. Se ha visto mucho efecto de los receptores de adrenalina en los glomérulos renales, principalmente alfa 1 y los beta. Beta 1, beta 2. Los alfa 1 que promueven hacen que haya menos flujo por la arteriola aferente. Menos flujo por la arteriola aferente que va hasta el glomérulo renal, lo cual después se va a traducir en poco menos orina y también va a promover un poco la absorción de iones, ¿no? ¿Quiénes? Los beta. Los beta promueven la reabsorción, por ejemplo, de iones como sodio y también permite la liberación de renina como una señal. Que se libera renina y la renina genera otros efectos en otros sistemas. Ahora vamos al tema de la vejiga. La vejiga tiene en la parte del contorno un músculo muy importante que es el detrusor, que puede tener receptores beta de diferentes tipos, beta 1, beta 2, beta 3. Y en la parte final hay un esfínter que tiene receptores alfa 1. Los beta, como vamos viendo en toda la revisión, tienden a relajar. Entonces produce una relajación del músculo detrusor y hace que la vejiga retenga más orina. Y por otro lado, tenemos que en el esfínter hay alfa 1 que tiene actividad GQ y eso va a promover un cierre del esfínter, o sea, esto se va a clausurar. Como se va a clausurar la salida, no hay orina o disminuye la orina. Entonces, como vemos, por todo lado la adrenalina disminuye el flujo para que haya menos orina, retiene la orina en la vejiga, aumenta la renina, todo para que aumenten los líquidos internos, ¿no? Y no se estén saliendo. En el caso de receptores muscarínicos aquí, en la parte de la vejiga, también tenemos M3 en abundancia y el M3 nos acordamos que es GQ y eso va a promover una contracción.
esa contracción va a hacer que por presión se elimine la orina, porque va a apretar el músculo. Bien, antes que se me olvide, en el intestino también hay receptores histaminérgicos tipo 1, bastante. Y estos receptores histaminérgicos tipo 1 que tienen actividad GQ, entonces ya relacionarán, ¿no? La proteína GQ se parece al M3 y también va a aumentar el peristaltismo. O sea que una descarga de histamina en ese receptor puede generar también diarrea. Bien, y con eso estamos finalizando los efectos principales de estos receptores. Espero les haya ayudado y también nos ayudan que nos den un like y nos sigan en nuestro canal de YouTube.